Bienvenidos a una edición más de Más allá del deporte. Digamos que es el capítulo 7, casi 8, pero en sí es el 8 porque nunca salió el 7. Este misterio algún día será revelado. Y pues hoy vamos a hablar de deporte adaptado. ¿Qué es eso de deporte adaptado? ¿Cuándo arrancó? ¿Quién lo arrancó? ¿Por qué arrancó? ¿Qué deportes abarca o qué disciplinas abarca? Pues bueno, esto es lo que vamos a hablar hoy en Más allá del deporte. Gracias por quedarte, por suscribirte, por comentar, por compartir y dejar tu dedito arriba. Por favor, por favor, por favor, antes de que arranque, hazlo, hazlo, hazlo. El deporte adaptado es toda disciplina deportiva cuyas reglas, material deportivo, dimensiones fueron adaptadas para su práctica por personas con alguna discapacidad, ya sea física, intelectual y o visual. Pero ahora también podemos englobar dentro de este concepto a esos deportes que fueron creados específicamente para estas personas. Esta es la forma de hacer el deporte inclusivo. Pero, ¿cómo fue que empezó el deporte adaptado? Te cuento. El pionero a quien se le debe el arranque del deporte adaptado fue a Ludwig Guttmann. Ludwig fue un médico polaco especializado en neurología que, huyendo de Polonia en épocas de la Segunda Guerra Mundial por ser judío, huye a Inglaterra y allí trabaja en un centro de rehabilitación para personas con daño en la médula espinal y en la espina dorsal. Es allí donde él se empieza a dar cuenta que con algunas actividades muy básicas, las personas empiezan a mejorar a través de ciertos movimientos repetitivos y constantes. Así que en 1948 celebra los primeros Stoke Mandeville Games. Estos juegos solamente participan este centro de rehabilitación en Inglaterra y un centro de rehabilitación en los Países Bajos, Holanda, como le quieran llamar. Pero allí empieza a haber básquetbol y polo. Esto lo hicieron con sillas realmente muy pesadas porque no eran sillas adaptadas, eran sillas a las cuales le pusieron ruedas de alguna u otra forma o las primeras sillas de ruedas, pero que eran muy, muy, muy pesadas y es así que el juego era muy lento, pero a fin de cuentas era muy divertido y muy beneficioso para cada uno de los pacientes. Es así como Stoke Mandeville se convirtió en el lugar de arranque del deporte paralímpico, ya que después de los Juegos de 1948 se celebraron cada año sin falta. Este movimiento fue creciendo, se fueron involucrando más centros y más países y en 1960 se deciden celebrar los primeros Juegos Paralímpicos en Roma. Hay muchas versiones del por qué se llaman paralímpicos. Una de ellas es que son paralelos a los Juegos Olímpicos y otras que son para personas con alguna discapacidad. Pero nos quedamos con la primera versión, Juegos paralelos a los Olímpicos. Estos juegos también se celebraban cada 4 años, ya no cada año como al principio, porque ya la demanda era más grande y había que trasladarse distancias más largas porque ya se estaban involucrando mucho más países. Así que en 1988, en una de las reuniones del Comité Olímpico Internacional, decidieron adoptar estos juegos. Antes de 1988, los Juegos Paralímpicos se celebraban en una sede totalmente diferente a los Juegos Olímpicos. Esto porque no había un compromiso ni una relación de que fueran juntos como lo hacen ahora. Ahora no se puede celebrar ni Juegos Olímpicos ni de invierno ni de verano sin adoptar también los Juegos Paralímpicos. En 1989 se crea el Comité Paralímpico Internacional. El Comité Paralímpico Internacional fue conformado por diferentes organizaciones que se encargaban del deporte adaptado desde diferentes perspectivas. Las organizaciones que lo fundaron fueron la ISMWSF, International Stoke Mandeville Wheelchair Sport Federation, qué nombre, ¿no? Muy largo. La ISOD, International Sports Organization for Disabled, la CPISRA, Cerebral Paralysis International, Sports and Recreation Association y la IBSA, International Blind Sports Association. Se empieza a trabajar en la clasificación de las diferentes discapacidades con las cuales podían competir cada uno de los atletas. Sin embargo, se considera que en 1992 se cometió el más grande error.
debido a los resultados de estas pruebas, se dieron cuenta que pues había sido un gran error y que había que clasificarlos acorde a su nivel de ceguera o al problema que tuvieran visual. La Federación Internacional de Básquetbol sobre Silla de Ruedas fue la primera en independizarse por completo del Comité Paralímpico Internacional. Actualmente el comité se hace cargo de más de 10 deportes, entre ellos atletismo, para atletismo. El primer deporte que fue adaptado, valga la redundancia, por la Federación Internacional del Deporte Convencional fue el tenis sobre silla de ruedas. La Federación Internacional de Tenis adoptó y son ellos quienes se encargan de la operación, gestión, comercialización de todos los eventos de tenis sobre silla de ruedas. Algunos años después, cuando ya todo empieza a agarrar forma, se forma el IWAS. IWAS está conformado por la Federación de Stoke Mandeville y también por el ISOD, la Federación para Personas con Discapacidad. Es así como crean la International Wheelchair and Amputee Sports Federation, aunque esta federación solamente se encarga del esgrima sobre silla de ruedas, ya que la Federación de Esgrima se encarga solamente en su versión convencional. La IFSA, la Asociación Internacional de Deportes para Ciegos, se encarga de deportes como el judo, el fútbol, el goalball, que por cierto se está celebrando en Puebla el Mundial de Fútbol para Ciegos, así que estás por allá, no dudes en ir a verlos porque es un deporte increíble. También se encarga de otros deportes, pero estos son los tres que tienen presencia en los Juegos Paralímpicos. El IPC, el Comité Paralímpico Internacional, también se encarga de la natación. En algún momento se intentó de que las personas con alguna discapacidad intelectual también participaran en los Juegos Paralímpicos. Lamentablemente hubo 2 casos que hicieron que se considerara esta decisión. La primera fue de que los atletas paralímpicos pedían tratar de luchar contra el estigma de que toda persona con discapacidad tenía alguna discapacidad intelectual. Y otra fue algo que pasó en el año 2000, mm, un caso bastante fuerte. Si has visto la película de Campeones, sabrás a qué me refiero. ¿Y qué pasó en el 2000 que provocó todo esto? Pues bueno, el equipo español de básquetbol eh, era un equipo bastante fuerte que de hecho se coronó como campeón en los Juegos Paralímpicos. Un reportero español dio la noticia que colapsó el deporte paralímpico. Solamente 2 integrantes de todo el equipo tenían una discapacidad. Todos los demás eran atletas universitarios que habían obtenido un buen lugar en la competencia universitaria de su país. Así que España fue castigada, la asociación fue castigada, el deporte no se volvió a practicar, se les quitó la medalla y ha sido uno de los casos más fuertes en contra de la ética deportiva. Se culpó a la asociación porque ellos son los responsables de verificar que cada una de las personas participantes cuente con alguna discapacidad y tenga el respaldo para ello, pero ellos no lo hicieron. Así que pasaron 9 años antes de volver a permitir la participación de personas con discapacidad intelectual, pero ahora tenían que cumplir con ciertos requisitos, que básicamente son el demostrar su discapacidad intelectual y la segunda es el impacto que tiene la discapacidad intelectual en la práctica deportiva de cada uno de los atletas. Dado esto y la importancia de la clasificación para hacer la competencia más justa en cada una de las pruebas, se crearon 3 centros de investigación. El centro de investigación encargado de la clasificación para las discapacidades físicas está en Queensland, Australia. El que se encarga de la discapacidad intelectual es la Universidad de KU Leuven en Bélgica. Y el tercer centro que se encarga de la clasificación para atletas ciegos y débiles visuales está a cargo de la ciudad de Ámsterdam. Este trabajo de investigación en la clasificación es muy constante porque han descubierto que hasta 1 centímetro más largo o más corto hacen una gran diferencia en el impacto deportivo. Así que no dejan de investigar y también por eso a veces no se realizan algunas pruebas en los Juegos Paralímpicos porque no hay los suficientes competidores. Habrán visto que estas pruebas tienen nombre o alguna clasificación que inicia con diferentes letras. Las que empiezan con VI son Visual Impairment para ciegos y débiles visuales. Las que llevan doble I son Intellectual Impairment. Para aquellos con daños en la médula espinal, si su daño está en las cervicales, que les impida el movimiento, les limita el movimiento en brazos o piernas, empiezan con la letra C y van del 1 al 7. Caso del daño en la columna torácica, las pruebas inician con la letra T
De T1 a T7 no cuentan con control o con muy limitado control de su cuerpo de la parte del tronco. De T8 a T12 cuentan con total control de su cuerpo en la parte del tronco. Otras organizaciones que no forman parte del movimiento paralímpico, pero cuentan con su respaldo, es el CIS, Comité international des sports des sourds. Comité Internacional de Sport des Sourds, algo así, el Comité Internacional de Deportes para Sordos. Literal, disculpen mi francés. Ellos se encargan de celebrar los Deaf Olympics, que son los Juegos Olímpicos para sordos, en los cuales cuentan con el respaldo del Comité Paralímpico y del Comité Olímpico, pero son celebrados completamente aparte. Cuentan con casi todos los deportes, de hecho México ha tenido participación y sobre todo en voleibol, y este año se celebraron en Brasil después de pues tener que tener una pausa. Los deportes adaptados para personas sordas son muy interesantes porque en lugar de silbatos, sobre todo se basan en las luces y en diferentes incluso vibraciones en las cuales los atletas saben que es momento de comenzar o de detener el juego. Se celebran casi todos los deportes: atletismo, badminton, básquetbol, voleibol de playa, boliche, cricket, ciclismo, fútbol, fútbol de salón, golf, handball, judo, karate, bici de montaña, orienteering. ¿Saben qué es el orienteering? Es como ir a un rally, pero compitiendo. Sailing, shooting, tiro, natación, tenis de mesa, taekwondo, voleibol, lucha grecorromana, esquí alpino, ajedrez, cross country skiing, curling, este deporte bastante interesante también, hockey sobre hielo y snowboard. Special Olympics también es una organización a destacar a nivel mundial. Special Olympics fue fundada por la familia Kennedy, ya que una de las hermanas contaba con una discapacidad intelectual, sin embargo le gustaba siempre estar muy activa. Esto fue en 1962 y desde entonces se celebran juegos alrededor del mundo cada 2 años con el fin de traer atletas de todo el mundo de diferentes edades, principalmente con el objetivo no solamente de competir, sino también de convivir. Y son juegos que el próximo año se van a celebrar en Berlín y México va a tener una participación que se espera sea una de las más grandes. Special Olympics alberga 32 deportes, como en las Olimpiadas Especiales de Verano, como en las Olimpiadas Especiales de Invierno. Olimpiadas Especiales tiene presencia en más de 172 países alrededor del mundo que han comprobado que a las personas con discapacidad intelectual se les puede ayudar mucho más manteniéndolas activas que ocultas, como todavía pasa lamentablemente en muchísimos países. Este año se iban a celebrar las Olimpiadas Especiales de Invierno en Kazán, pero por cuestiones políticas y de salud no va a pasar. Veamos ahora cuál será el siguiente destino para las Olimpiadas Especiales de Invierno. Actualmente, México cuenta con 311 medallas en los Juegos Paralímpicos: 104 de oro, 92 de plata, 115 de bronce. Y seguro seguiremos sumando. Actualmente los Juegos Paralímpicos de Invierno solamente reciben a 5 deportes. Uno de los legados a resaltar de los Juegos Paralímpicos es lo que sucedió en China, en Beijing, en el 2008. Antes de esos juegos, las personas con discapacidad no era muy fácil encontrarlas ni verlas en la calle. Sin embargo, gracias a esta demostración de habilidades físicas, lograron también hacer todo más accesible. Mismo caso que en Vancouver 2010. Uno de los legados es que se menciona que hicieron la ciudad mucho más accesible a personas en silla de ruedas, con alguna discapacidad física o visual. Hay mucho que decir de los Juegos Paralímpicos, del deporte adaptado, de los Juegos para ciegos, de Olimpiadas Especiales, entre muchos otros eventos que se celebran recibiendo estos deportes para personas con alguna discapacidad. Los Juegos Parapanamericanos del 2011, en lo personal, fueron una experiencia que me ampliaron la visión que tenía del deporte a nivel global. El conocer deportes como el goalball, en los cuales igual busquen videos por aquí en YouTube, pero es un deporte muy interesante en el cual son 3 personas ciegas a las cuales igual se les pone un antifaz porque pueden ser solamente con algunos débiles visuales, en las cuales participan con 2 porterías que están de lados contrarios de la cancha y pues la idea es anotar goles en cancha contraria. Esto con una pelota que hace sonido, entonces lo que se busca es de que bote lo menos posible y
que las personas del otro equipo pues la detengan. Está muy interesante, busquen videos. Y como público no puedes hablar, no puedes emitir ningún tipo de sonido ni expresar. Es muy difícil ser público, pero vale totalmente la pena. Cada deporte en la parte de deporte adaptado tiene su especificidad y es súper interesante porque tiene reglas como el voleibol sentado, que son muy similares al voleibol convencional, pero donde no te puedes levantar, donde incluso pueden participar personas con diferentes discapacidades. Algunos deportes tienes que cubrir alguna cuota pues, de las diferentes discapacidades, pero que hacen que sea muy interesante. El rugby y el básquetbol sobre silla de ruedas son de los deportes más violentos que he visto y no porque haya agresión, sino porque el choque de las sillas es muy, muy, muy impresionante y sin embargo son deportes muy rápidos. Cada que puedan, vayan y apoyen el deporte adaptado. Es aparte, si quieren verlo desde cuestión económica, regularmente son gratuitos o con una entrada muchísimo más accesible. Les voy a hacer dos recomendaciones. La primera es seguir el canal de YouTube y página y todos los canales que encuentren sobre Vivir sin Límites. Lester Guantanamera, un personaje que conoce perfectamente de deporte adaptado y a cada uno de los deportistas, asiste a diferentes eventos de deporte adaptado a nivel mundial como los sordolímpicos, los Juegos Paralímpicos, diferentes mundiales de los diferentes deportes e interactúa con los atletas y les pregunta y conoce y explica acerca de cada uno de los deportes. Síganlo en sus canales. Y sobre todo se enfoca en el deporte mexicano. Y el segundo es el que vayan a Netflix y vean Rising Phoenix, que vean un poco de la problemática a la cual se enfrentaron para celebrar los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y la majestuosidad que fue el haberlo hecho. Y por favor, véanla, porque además estuvo nominada a un Oscar y a Globos de Oro y todo. Es una joya esa película, documental, lo que sea, véanlo. Muchas gracias por haberme acompañado en esta edición que me emociona muchísimo el deporte paralímpico, el deporte adaptado, ya que recuerden que una de las reglas universales que están mencionadas en la Carta Olímpica es que el deporte es para todos. Así que muchas gracias por acompañarme. No olviden, por favor, dejarme sus comentarios. Díganme si han asistido a algún evento de deporte adaptado o cuál les gustaría ir o asistir, a ver, apoyar. ¿Quién es su atleta paralímpico, su atleta de Olimpiadas Especiales, su atleta de Olímpicos, su atleta favorito de toda esta parte de deporte adaptado? En lo personal, el mío diría que es Juan Ignacio Reyes, este nadador impresionante. Pausa porque la próxima semana voy a estar en Deportium con Juan Ignacio y con muchos otros profesionales más de la industria deportiva en Deportium en Puebla. Será del 11 al 13 de agosto en la ciudad de Puebla. Se pueden inscribir aún en deportiummx.com y voy a estar dando un taller sobre ética deportiva con 5 medallas de oro en los Juegos Paralímpicos y que lamentablemente sufrió de la delincuencia en México y le sacaron las medallas de su casa. Pero fuera de eso, también les voy a dejar sus canales para que sigan a Juan Ignacio y sigan también las redes del Comité Paralímpico Mexicano. Se esfuerzan mucho para tener una excelente comunicación. Saben perfectamente de lo que hablan. Y pues, gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima edición de Más Allá del Deporte. Adiós.